Hola, ¿cómo están? Eh, Gustoso nuevamente por estar con ustedes en esta sesión de los martes. En esta ocasión me gustaría que platicásemos acerca de la artroplastia reversa y algunas reflexiones que hemos hecho a lo largo de estos 15 años usando el implante basado en la evidencia. Como todos saben, Paul Gramont diseñó la prótesis reversa en los 80s, la sacó a relucir, la promovió a partir del inicio de los 90s, basado en cuatro principios: la medialización del centro de rotación, la mejoría de la tensión del deltoides distalizando o alargando el brazo, la estabilidad intrínseca del constructo, esto es, al tener un centro de rotación constante, no es necesario que esté oscilando la cabeza. Y por último, un sistema protésico semi-restringido, con un amplio rango de movimiento. De ahí la necesidad de invertir los componentes. Y esto se convirtió en un éxito. Esto se convirtió en un éxito que probablemente Paul-Marie Gramont nunca soñó con que esto sucediera de esta manera. ¿Y por qué decimos que ha sido un éxito? Bueno, porque estamos en plena reversomanía. En 2011, el 33% de la evidencia disponible hablaba de prótesis reversa. En el 14, el 46%. En el 2019, el 70% de la evidencia hablaba de prótesis reversa. Y en el 2020, de 1983 artículos relacionados con estos buscadores que les acabo de dar, 1828, ¿sí?, se centraban en la prótesis reversa. Los ciento y tantos restantes hablaban en conjunto de la artroplastía y mencionaban la prótesis reversa. La reversomanía ha sido muy evidente de este lado del Atlántico, y eso trae sus complicaciones. En Estados Unidos, todavía el día de hoy hay grupos que reportan complicaciones hasta en el 50% de los casos, mientras que Europa está reportando el 8% de casos. Algunos estudios asincrónicos reportan un 13%, pero están muy lejos de lo que están reportando los americanos. Quisimos buscarle un poquito a esto, reunimos a un grupo de amigos, los convencimos y les lanzamos estas cuatro preguntas que ustedes ven, y los resultados fueron estos. El 33% de estos amigos, esto es 20 de 30 amigos con los que platicamos, no han hecho una prótesis el último año. Y prácticamente, ¿sí?, había un grupo muy pequeño de seis amigos que los eliminamos de esta encuesta porque ellos habían hecho más de 5 prótesis en el último año. Eso los cataloga ya en un renglón diferente. 50% de los pacientes dijeron que habían puesto una prótesis reversa, ya fuera directamente como cirujano o ayudado en una prótesis reversa. 66%, 2/3 mencionaron que su contacto con el entrenamiento para hacer una prótesis reversa, ¿sí?, había sido en talleres de hueso seco, patrocinados por la casa comercial, en ausencia de evidencia. Y aunque se les preguntaban estos conceptos que ustedes ven en la última línea, y dijeron la tercera parte que los conocían, al estar platicando con ellos, no pudieron demostrar el conocimiento cabal de estos términos. ¿Por qué entonces existe la reversomanía? ¿Por qué está la reversomanía? ¿Qué hay detrás? El trabajo de las casas comerciales. En los últimos 5 años, hasta hace 5 años, había 3 casas que tenían prótesis de hombro, 2 de ellas perdón, 3 de ellas con prótesis reversa, las 3 la tenían. En la actualidad hay 8 casas que tienen prótesis, y de estas 5 tienen prótesis reversa. Hay un interés económico en esto. Y también existe el deseo de superación y el deseo de actualización por parte del médico, ¿sí? Esto es importante que lo conozcamos, que conozcamos qué le está causando, o tratar de dilucidarlo, porque la falta de comprensión de la articulación en sí, de la manera en la que se lesiona y de los implantes que se usan, es la primera causa de revisión. Es un caso de una fractura. Vean ustedes que le hicieron un cálcar de cemento. Para los que tengan más de 40 años, 45 años, sabrán a qué se refiere eso. Los más jóvenes de 45 ni idea tienen de eso del cálcar de cemento, a menos que hayan tenido una formación con cirujanos de mayor edad.
y fracasó porque la pusieron anteversa, la sobretensionaron, falló y bueno, terminó en una cabeza extendida. Es otro caso, la prótesis la pusieron en un vástago largo que no se justificaba y la dejaron anteversa y obviamente está rígido ese hombro. Este es un paciente que le ponen la prótesis, la quieren asentar a fuerzas, es diferente el número del fémur y el resultado es una fractura, una luxación y una revisión hacia una cabeza extendida. Este es un caso en el cual es puesto por un colega que tenía entrenamiento más no experiencia y el resultado fue la luxación y la inestabilidad. Hay que recordar que la prótesis reversa se diseñó para la artropatía del mango de los rotadores, o sea, cuando el desgarro se lesiona de manera irreparable. Esa es la principal indicación y donde mejores resultados tiene mejores resultados. Prácticamente en 2 de todas sus indicaciones tiene muy buenos resultados, que es en la osteoartritis y en la artropatía por desgarro del mango de los rotadores. En todas las demás es mejor en algunas cosas es mejor que la anatómica, pero la anatómica no ha dejado de tener su importancia. O sea, en todas estas que les estoy mostrando está indicado o pudiera estar indicado hacer una prótesis reversa, con resultados que fluctúan de acuerdo al grupo, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al número de prótesis, al tipo de paciente, a la rehabilitación. Es más difícil de establecerlo. ¿Cuáles son los conceptos básicos que todo el mundo debe tener? Miren, todo el mundo habla de notching. El notching es el pinzamiento periférico. Pero tenemos que entender que la prótesis reversa, a todo el mundo le dicen que se cuide del notching, ¿no? Pero esto puede existir anterior o puede existir superior. Depende cómo hagamos los cortes y depende qué tipo de implantes estemos empleando. Entonces, lo primero que hay que hacer es retirar todos los osteofitos de la glena para dejar el tamaño real de la glena y poderla sentar en el lugar correcto. Se podían usar, hubo un tiempo en que se usaban insertos, sobre todo en Europa, con forma de herradura para que pudiera entrar ahí el pilar lateral, pero la verdad es que producían más notching. Y lo más reciente es la modificación del til inferior, o sea, que la prótesis vea hacia abajo, que se ponga lo más abajo posible la metaglena, o usar glenoides lateralizadas o grandes, o usar la bio-RCA, que ya diremos qué es eso. Otro aspecto importante que hay que entender es la tensión del tejido. No hay término, el término medio es difícil de encontrar. Si lo dejamos muy flojo, se va a luxar. Si lo dejamos muy apretado, no se va a mover. Y el problema de que no se mueva es que puede producir fracturas. No es la única causa de fracturas, pero es la más frecuente de ellas. Así que tenemos que hacer, pues evaluar bien los músculos, leer bien las resonancias. Yo siempre digo que la resonancia no sirve para indicar nada, sirve para estadificar y clasificar las lesiones y de esa manera tomar buenas decisiones. Hay que evaluar la posibilidad de unas transferencias. Y el arco de movimiento va a ser el resultado del trabajo que hayamos hecho en los 2 puntos anteriores y puede establecer un conflicto potencial que es donde debemos detenernos. Y esto sucede porque modificamos nuestra técnica en base ya sea que queramos evitar el pinzamiento, entonces la vamos a dejar muy, muy tensa, ¿sí? O la vamos a dejar al revés, ¿sí? Muy floja y entonces se va a inestabilizar. Hay que entender bien eso cuando estamos haciendo prótesis reversa. Lleva una curva, por ahí se ha dicho que son lo más conservador, 40 prótesis reversas para considerarse entrenado en la artroplastia reversa. Los otros conceptos son la de lateralización. Bueno, decíamos que Gramont habló de medialización. Bueno, se ha visto que con la medialización se da más el notching, se desarrolla más fácilmente el síndrome de fatiga deltoidea alrededor del cuarto y el sexto año. Así que, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues lo que se puede hacer es lateralizarla, o sea, no llevarla al mismo punto que tenía antes de operarse ese hombro, pero sí hacerla un poquito más lateral. Y eso lo hacemos con injerto, habitualmente de la cabeza, que ponemos entre la metaglena y la glena nativa. También lo podemos hacer con una metaglena que no se ponga no quede dentro de la cabeza de la glenosfera, sino que quede entre la glena nativa y la glenosfera, dando de 3 a 5 milímetros de lateralización. Y por último es poner una glenosfera grande, por ejemplo, en vez de poner una 36, poner una 41, o en vez de una 38, poner una 42, que serían ejemplos dependiendo el implante que ustedes manejen. El offset humeral se refiere a hacer más lateral, o sea, desplazar hacia afuera el húmero.
Offset significa lateralización. Así que hablar de lateralización del offset humeral es un pleonasmo. O sea, lo que tenemos que es aumentar el offset, el high offset, como se le llama ahora, o un low offset, o no tener offset, o dejar el offset nativo. Y eso se hace a través de los vástagos que tenemos actualmente. El inlay y los onlay. ¿Sí? Ya hablaremos de qué significa esto. Todos estos conceptos que hubieron no significan lo mismo, aunque pareciera que significan lo mismo, se refieren a hechos diferentes. Y eso hay que entenderlo para que no fracasemos en la toplastía. Y entremos de lleno a ellos. Miren, en la parte superior izquierda tienen la foto de un diseño de Gramont, que es un diseño inlay. Inlay significa que la epífisis de la prótesis está dentro del hueso. O sea, se excava la epífisis del hueso para alojar la concha de la prótesis. Y vemos claramente pegado a la glenoides el centro de rotación. Abajo tenemos el diseño no Gramont, un diseño online, donde lo que ustedes ven es que la epífisis está encima del hueso. O sea, aquí hay mayor preservación de hueso y eso ya per se nos da una lateralización del implante, o sea, nos genera un offset más importante. ¿Sí? El offset humeral se desplaza. Y luego vemos la manera que le explicaba que se hacía la lateralización del medio del centro de rotación. Puede ser con una glenósfera grande, puede ser con una metaglana, o puede ser con la bio-RCA, que es lo que ha preconizado Boileau. Hablemos entonces del offset. Aquí tenemos de manera gráfica lo que significan los diseños onlay e inlay. Lo que les decía, el inlay es cuando entra dentro del hueso el componente epifisario de la prótesis, y el onlay cuando queda fuera. La importancia del onlay es lo que ustedes ven en las de abajo, en las radiografías de abajo, donde los círculos marcan la preservación de hueso. No hay que fresar tan abajo, no hay que rimar tan abajo y no hay que escarbar tan lateral, y eso nos da mayor fortaleza al hueso. Hay que recordar que la fijación de la mayor parte de los implantes del húmero o del hombro es metaepifisaria. Luego tenemos todos los tipos de cortes que hay, desde el de 155, que es el de Gramont, hasta el de 135, que es el de Encore, lo que ahora se llama DGO. Y si estos son con high offset o un low offset. Y en la parte de abajo, esto es lo que quiere decir high offset o low offset. Si ustedes la epífisis en estos sistemas que lo permiten, la ponen más lateral, la epífisis, ustedes van a restar el offset del número y entonces lo van a aproximar y pueden generar más fácilmente un choque lateral. Al contrario, si ustedes medializan el componente epifisario, lo que van a hacer es que van a generar un offset mayor del número y eso va a potenciar la función del deltoides. El concepto de lateralización global, bueno, el diagrama de arriba muestra los dos conceptos de lateralización, el concepto del centro de rotación, y muestra los dos tipos de sistema, el onlay y el inlay. Realmente lo que sabemos es que hay que trabajar en los dos lados o nada más en uno, pero pensando repercutir en el otro. Sabemos que es necesario, la evidencia dice que es necesario, pero no conocemos todavía de cuánto. Se habla de 10 milímetros, se habla de 15 milímetros, se habla de menos de 20 milímetros. La verdad es que no sabemos todavía, no hay trabajos suficientes. Es bastante artesanal esta situación. Y cuando vemos trabajos como el de Reeves y de Kerrigan, vemos que el concepto que más afecta negativamente la anatomía, la estructura del hombro, es los conceptos que modifican el offset. A mayor offset, mayor número de fracturas. A menor offset, menor número de fracturas. Y se ha visto que cortar a 135, 145, 55 no afecta en la génesis de las fracturas. Movilidad. ¿Cómo afectan los diseños en la movilidad? Bueno, tenemos en el lado izquierdo, es para que vean ustedes los tipos de prótesis de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es de una prótesis arriba a la izquierda, de una prótesis Gramont, abajo a la izquierda, de una prótesis onlay, y arriba tenemos una prótesis Encore, que es la de 135 grados, y abajo un hombro normal. Y enfrente tenemos los acrónimos que hablan de cada uno de estos implantes y su repercusión durante la rotación externa. Exprofeso puse esto de este trabajo para que vean ustedes cómo
la potencia del deltoides posterior PD, la del infraespinoso y la del redondo menor, cuando se grafican de esta manera, y es porque así nos engañan, se ven impresionantes, ¿verdad? Pero cuando las graficamos realmente poniendo los mismos valores a cada uno, ¿sí? Vemos que no es tan impresionante, ¿sí? ¿Verdad? Son músculos poco potentes. Y eso lo tenemos que tener en cuenta para definir si vamos a usar una transferencia o no una transferencia. Otro punto importante, el subescapular. Lo reparamos, no lo reparamos. Está la escuela de que reparan todos, está la escuela de los que no reparan ninguno. Y estamos los que, como vaya pidiendo, lo vamos haciendo. Pero en la evidencia hay hechos. ¿Qué se habla a favor de reparar el subescapular? Que hay menor riesgo de inestabilidad, sobre todo en los implantes tipo Gramont, en los tipos que se usan abordaje delto pectoral. Mejora la rotación interna y la fuerza. Esto es muy importante, es muy cierto. Pero lo que tiene en contra es que limita la elevación y limita la rotación externa. Y aquí estaríamos también, luego vendría la controversia entre qué es mejor, recuperar la rotación interna o la rotación externa. Yo les pregunto a ustedes, traten de levantarse de una silla, traten de asearse, traten de llevarse la mano atrás de la espalda para rascarse. Imaginen una mujer tratando de cerrarse el brasier. ¿Qué es más importante, la rotación interna o la externa? Es el antagonista del deltoides y del mango rotador posterior, que ya vimos que no son muy potentes, y el subescapular es muy potente. Y tres cosas que son muy importantes. Alarga el tiempo quirúrgico, ¿no? A veces no es tan fácil poderlo reparar. Aumenta, ¿sí?, el tiempo que se tiene que proteger después del posoperatorio. O sea, nos lleva forzosamente a esperar entre 4 y 6 semanas para que cicatrice. Y no hay trabajos, no hay evidencia dura, nivel 1 o 2, que precise si cicatrizan o no cicatrizan estos tendones reparados. Así que lo mejor es individualizar cada caso. Y aquí comparamos los online contra los inlay. Y si se fijan, prácticamente los vástagos online, que son los que están en azul, son superiores en todos los rangos de movilidad, menos en dos, en la flexión anterior y en la rotación interna. Dos de los aspectos que son más importantes para los pacientes. Debemos de analizar muy bien qué necesita nuestro paciente, qué quiere nuestro paciente, antes de definirnos o decantarnos por un tipo de implante, ¿sí? Precisar si tiene la musculatura para que el implante trabaje bien y recupere lo que al paciente es necesario. El tip tal vez la más importante en el tip de la planeación es esto. Mucha gente está poniendo prótesis reversa, midiendo la glenoides y asentando la metaglena, pensando que se trata de una glenoides normal en una prótesis anatómica. Y si ustedes ven, eso es la radiografía de la izquierda, la A, ¿sí? Pero vean cómo se ve la B. En la B tenemos un ángulo que no aparece en la A, ¿sí? Hay una que no se está midiendo. Entonces, en la C, ¿sí? El ángulo RST, ese es el que hay que corregir. ¿Por qué? Ese es el que hace que quede viendo hacia arriba, como pueden ver en las imágenes de la derecha. Si ustedes no piensan en eso, la glenosfera va a quedar viendo hacia el cielo, se va a luxar, va a desarrollar más notching y va a ser menos competente el hombro operado. ¿Qué hay de la robótica, que ahora está tan de moda, la robótica, la realidad aumentada, la planeación asistida, etcétera, etcétera, etcétera? Hay un trabajo que el año pasado todavía estaba en prueba, ya está publicado, donde ponían a hacer la planeación a los técnicos y no a los médicos. Los que apoyaban el desarrollo de esto por parte de los técnicos y de las herramientas tecnológicas son 3 médicos que tienen conflictos de interés por la compañía que los hace. Entonces, ojo con lo que leen, no les crean todo lo que tiene que ser. Y las referencias 2 y 3 hablan de los resultados a más de 10 años de la navegación de la rodilla y de la navegación de la cadera. Y lo que es importante es la conclusión que ninguno de los dos recomiendan el uso indiscriminado de estas herramientas, ni en la prótesis total de cadera, ni en la prótesis total de rodilla. Ojo con eso. Espero que estos conceptos hayan sido
de interés para ustedes. Espero que estas llamadas de atención sobre la forma en la que se escribe a veces la evidencia sean de utilidad. Espero que esta no sea la última vez y espero que nos podamos seguir viendo. Está mi correo electrónico. No se desesperen, siempre contesto, pero a veces me tardo un poco. Muchas gracias.